Familia, pues Shabbat Shalom. Es un gozo poder estar un Shabbat más, y eso significa que el Señor un día más ha sido fiel. Eso significa que el día de hoy no merezco nada, no merecemos nada. Verdaderamente sabemos lo que merecemos, muchos de los que estamos aquí, muchos tantos quizá no sepan. Nosotros hemos sido destituidos de la gloria del Señor a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra rebelión, a causa de nuestra constante tendencia hacia lo malo. Pero una vez venido Yehoshua, el Salvador, el Mesías, en quien permanece la unción y el que es el Redentor del mundo, y nosotros haber tropezado con Él, es esta piedra de tropiezo. Muchas veces a Yeshua se le suele llamar el admirable, el consejero, el rey, el precioso, el hermoso, pero también es una piedra, es una roca. Dice la Escritura que Él es roca de salvación. Y es necesario que tú y yo tropecemos con la roca de salvación. Porque si no tropezamos tú y yo con la roca, entonces en vano viviremos. Cuando tú tienes un impacto con un objeto de frente o con un costado o de lado, tu vida no es la misma, tu vida no puede ser la misma. Al contrario, dice la Escritura que el reino de los cielos es comparado a un hombre que edifica su casa sobre la roca. Yehoshua es la roca. Yehoshua es este fundamento por el cual yo estoy edificando y sobreedificando mi vida. Cuando tú y yo tropezamos con esta piedra, cuando tú y yo caemos de frente ante el madero, cuando tú y yo reconocemos verdaderamente nuestra posición delante del Señor, como transgresor, como pecador, como rebelde, como aquella persona miserable que necesita ayuda. Yehoshua, cuando estuvo entre nosotros, le dijo a los fariseos y maestros de la ley: ¿pero por qué? O sea, le dijeron ellos: ¿pero por qué te acercas a esta gente inmunda? ¿Por qué te acercas a esta gente que está enferma y decadente? Si dices tú el que dices que eres. Y Yehoshua respondió: porque yo no he venido hacia los sanos, porque los sanos no necesitan médico, sino los enfermos son los que necesitan médico. Y todos nosotros hemos sido enfermos. Teníamos una enfermedad tan grave y una enfermedad de grado terminal. David, ¿qué dices? Yo nunca he tenido un cáncer, yo nunca he tenido un VIH, alguna enfermedad de transmisión sexual, alguna enfermedad hepática. ¿De qué hablas? No sé de qué me estás hablando. La enfermedad más grave que al día de hoy tiene la humanidad, pero que no conoce la cura, porque no quiere aceptarla, es el pecado. Es el pecado. Es la enfermedad más grave que el ser humano afrenta el día de hoy. Que tú y yo, al día de hoy, hemos sido, ¿cómo se le dice cuando una persona ya no tiene más cáncer? ¿Qué es qué? Limpiado, pero que ha remitido. Que esa enfermedad en él ha remitido, en ella. Cuando tú y yo tropezamos delante del madero y vemos allí la cura, vemos allí aquel que es el único capaz de sanarnos, pero no solo de sanarnos, de libertarnos, pero no solo de libertarnos, sino de perdonarnos, y no solo de perdonarnos, sino de introducirnos a una nueva vida y darnos una oportunidad de nacer de nuevo. Entonces, y solo entonces, verdaderamente este grave problema, esta grave enfermedad está infectada de todo el mundo. Nosotros somos llamados redimidos. Hemos sido justificados, hemos sido limpiados, hemos sido regenerados. Y no del todo, porque esto terminará hasta que el Mesías regrese por nosotros, hasta que Él cumpla su palabra de que un día volverá. Y no volverá, dice la Escritura, con más relación con el pecado. Nadie dirá: Señor, gracias porque vendrás a quitarme el pecado. Jamás. Sino dice la Escritura que la forma en la cual Él vendrá será como ese jinete montado en el caballo blanco, que tiene una espada desenvainada con la cual herirá a las naciones. ¿Qué les parece?
vendrá el tiempo en el que el segador pasará la hoz y recogerá todo lo que es bueno y todo lo que es malo será echado al fuego. Preparémonos para ese día. El día de hoy estás aquí, el día de hoy estás escuchando, el día de hoy estás despierto por el Señor. El día de hoy quiero recordarte algo que es muy importante. Tú no elegiste esto, porque tú y yo no teníamos la capacidad de elegir. Un muerto no se puede dar vida a él mismo. Necesita ser redimido y revivido para que pueda dar a entender que una vez estuvo muerto y que ahora ya no. La vida de Lázaro jamás fue la misma la vida de Lázaro, aunque él murió por segunda vez, pero su espíritu no murió. ¿Entendiente? Es muy importante que entendamos esto. Ahora que nosotros hemos sido llamados de muerte a vida, quiero que nosotros tengamos la oportunidad de conocer que esto no lo merecemos, que esto no es que bueno, es lo que merezco, es lo que es lo que hay. Al día de hoy yo le sigo preguntando al Señor, ¿qué es lo que viste en mí? ¿Qué quieres de mí? Soy pecador, soy polvo, soy imperfecto. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué es lo que viste en mí? ¿Por qué descendiste, me viste, me llamaste y moriste por mí para darme vida nueva? ¿Qué hice yo? Sino deshonrarte, profanarte, blasfemar contra ti continuamente, romper y destruir el templo de Ruach HaKodesh. Todo lo he hecho mal. Y su infinito conocimiento y su infinita gracia y misericordia, escrito está que no es del que quiere ni del que corre, sino de que el Señor tiene misericordia. Y esto que el Señor nos ha permitido conocer, esto que el Señor nos ha permitido experimentar, este nuevo nacimiento, que no proviene ni de carne ni de sangre, sino de agua y de espíritu, no es para que vivamos una vida disoluta, no es para que vivamos una vida sin fruto, no es para que vivamos una vida pasiva, no es para que vivamos una vida como la gente común quiere. Bueno, quiero un buen trabajo, quiero un buen sueldo, quiero un buen coche, quiero una buena casa, quiero para poder vivir confortablemente. Yo quiero decirte que el Señor, cuando llamó a sus discípulos, los sacó de su zona de confort. El Señor, cuando llamó a los suyos, a sus servidores, los sacó de todo lo que ellos pensaban que era confortable y que era bueno para ellos, para introducirlos en este nuevo mundo, en el mundo del que les he dicho de la vez pasada, en este mundo que es un reino al revés, donde para morir, para vivir hay que morir, para crecer hay que menguar, para recibir hay que dar, para ser perdonados tenemos que perdonar. Es increíble, ¿no? Pero el Señor nos ha llamado para que dejemos de hacer las mismas cosas que estábamos haciendo anteriormente y comencemos a hacer las cosas que Él nos ha demandado. En esta semana, ¿a cuántas personas le predicaste del Evangelio? Bueno, David, es que me estás diciendo que esto no es América. Aquí no, o sea, aquí las cosas son diferentes. No. El Señor vino a morir por toda la humanidad. El Señor, en su mandato de ir y predicar, no dice, pero tengan cuidado con los europeos porque ellos son muy severos. No, porque tanto el europeo como el holandés, bueno, que también es europeo, como el americano, como el africano, tiene el mismo problema. Está enfermo de gravedad, está enfermo terminal. Muchos mueren sin conocer a Yehoshua. Tú y yo, es rico, es bonito venir, sentarnos, escuchar, aprender, pero allá afuera la gente está muriendo. Todo tiene su tiempo. El día de hoy es el día del Señor, es el día donde cesamos. Pero incluso nuestro Señor Yehoshua hacía milagros en Shabbat. Incluso nuestro Señor Yehoshua predicaba el reino de los cielos en Shabbat. Incluso el Señor Yehoshua hacía cosas que se hacían comúnmente a causa del Evangelio. Y yo me gustaría que verdaderamente nos preocupemos porque esto que nosotros el Señor nos ha dado y nos ha confiado, que es el poder de su amor, el poder de su muerte y su resurrección, podamos nosotros tener esta gran responsabilidad de poder y compartir con la persona que llamo mi amigo, que llamo mi compañero de trabajo, que llamo mi jefe, que llamo mi vecino, sin temor al rechazo.
porque entonces su muerte no será contada en nuestras manos, sino que nosotros hagamos como bien nos enseñaron los apóstoles y como nos enseñó el mismo Pablo, el abortivo, el último. Yo he predicado a todos, el que me ha recibido, bendito sea el Señor, y el que no me ha recibido, su sangre no será contada por mí. Estamos en un tiempo clave, en un tiempo donde se nos es permitido todavía tener libertad de culto, aquí, poder declarar lo que nosotros pensamos y poder proclamar las buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree. Yo me gustaría que pudiéramos compartir esto, porque de lo contrario no habremos entendido para lo que el Señor nos ha llamado, no habremos entendido la oportunidad y el privilegio que el Señor nos está dando de ser portadores de vida. Tú eres portador de vida. Tú tienes el poder para resucitar a un muerto. Cuando tú predicas la palabra, le estás dando la oportunidad a esa persona de tener vida. El milagro no lo haces tú, el milagro lo hace el Señor. Tenemos esta gran oportunidad de poderle compartir de nuestra emuná. Esto es secundario. Primeramente es el arrepentimiento, el perdón de los pecados y la aceptación de un sanador y un salvador. Y como consecuencia, pues el Señor nos da todo el paquete completo. La emuná, la educación, los primeros pasos, el rudimento de una vida. Pero esto el Señor dará y el Señor dirá. Pero es necesario que nosotros no perdamos la visión de lo que Yehoshua vino a establecer aquí. Un reino aquí y ahora. Un reino del cual tú te ha llamado sacerdote de su reino. ¿Qué estamos haciendo el día de hoy? Se hace lo que se puede, muchas veces. Lo que está en nuestras fuerzas se hace. Pero cuando no hacemos lo, aunque se pueda y no lo hacemos, entonces hay un gran problema y un gran asunto. Me gustaría que nos quedáramos con esto, que tomemos la iniciativa de poderle compartir a la persona que tenemos al lado, a mi jefe, al que le llamo mi amigo, mi colega de la cuadrilla, que podamos decirle, oye, estás enfermo. Que no suene tan abrupto ni tan literal, pero hay una enfermedad que tienes y no eres conocedor de ella. Como el hígado. Cuando enfermas del hígado, te vas deteriorando, te vas deteriorando, te vas deteriorando. Y el hígado no muestra ninguna señal tan fuerte, tan evidente de que estás enfermo y de que está dañado tu hígado. Sino que cuando ya tienes un malestar severo, vas al médico y te dice, oye, estás a punto de una cirrosis. Estás a punto de un fallo hepático. Estás a punto de morir porque tienes excesivamente el hígado graso. Así es el pecado. Te va matando poco a poco y te va quitando la última oportunidad que tienes para recibir la cura. Introduciéndote en lujurias, en mentiras, en deseos absurdos, en deseos vanos, en sueños, en anhelos, como el día de hoy se predica. Señor, restaura los sueños de las personas. Señor, hazles conocer a las personas que tienen un gran problema y esos sueños dejarán de ser pesadillas y comenzarán verdaderamente a ser sueños, como los sueños que tú y yo tenemos. Que el Señor venga hoy, que el Señor nos visite en Pesaj, que el Señor vuelva el día de mañana y que nuestros ojos le vean. Esos son los sueños que soñamos los que somos de Él. Tenemos la esperanza y ese sueño de que Él vuelva, ¿no? El sueño de que se acabe la enfermedad, el sueño de que la maldad no vuelva a ser jamás, el sueño de las cosas que están corrompidas se vuelvan a estructurar de una forma natural y completamente incorrupta. Esos son nuestros sueños. ¿No es así? Los anhelos. Yo te invito a que tú tomes la decisión de hacer y de tomar el papel para el cual el Señor te llamó. El Señor, te repito, no te llamó para solamente venir y sentarte y escuchar. El Señor te mandó para ser sus manos, para ser su boca, para ser sus ojos, para ser un reflejo de su luz. El Señor te mandó para predicar el Evangelio de las buenas nuevas de salvación, donde hubo muerte para que haya vida, donde hubo mucho sufrimiento para que haya amor y gracia y benignidad. ¿Vale? Pues bueno, vamos a continuar con la segunda parte de Samuel. Estábamos hablando acerca
de esta mujer que era esposa de Nabal. Era marida, ¿no? Marido y marida. Era esposa de Nabal llamada Abigail. Una mujer sensata, una mujer que tenía en su corazón tener el concepto de amar y honrar al Señor. Una mujer que verdaderamente amaba al Señor, no de palabras, sino con su propia vida. Una mujer que aparte y a pesar de ser desplegada y disociada de su familia, de su vínculo para poder servir y unirse a su esposo Nabal. Una mujer que a pesar de que este hombre fue duro y malo con ella, como lo declara la Escritura, que era malo y que no era justo, sino que era todo lo contrario con sus siervos, en su casa, con su propia esposa. Fue una mujer que le honró hasta su último día de vida. Y esto me recuerda al Proverbios 31. ¿Alguien sabe lo que dice Proverbios 31? Mujer virtuosa. Un elogio, una alabanza a la mujer virtuosa. Y una mujer virtuosa es aquella que su virtud es descansar, confiar y hacer lo que el Señor ha hecho. Esto es la virtud que el Señor alaba en esta mujer. Ojo, es mujer y es un hombre también, es virtuoso. Vamos a rápidamente a ir al Proverbio 19, 14. La casa y el dinero son el regalo de los padres, pero la esposa virtuosa es un regalo de Elohim. El día de hoy, el Señor, a muchos de nosotros nos ha dotado con esposas, con esposos. Al día de hoy, nosotros, conforme vamos caminando y conociendo y adquiriendo la sabiduría que proviene del Señor, nos vamos haciendo ¿qué? Conocedores de su voluntad. Y si empezamos a aplicar lo que venimos escuchando desde el principio, que es la voluntad del Señor, nos volveremos hacedores de su voluntad. Y cuando el que escucha hace, se convierte en ¿qué? En sabio. Y el que es sabio es ¿qué? Virtuoso. Porque la sabiduría vale más que el oro y la plata. ¿Se acuerdan de este ejemplo que les dije de un videillo que vi? Que decían, ¿qué prefieres? ¿1 millón de pesos o un consejo de esta persona exitosa y sabia? Y muchos decían, yo quiero el millón. Pero otros decían, yo quiero un consejo de esa persona. Pues la Torá, en los proverbios, nos reta y nos da esa oportunidad, nos alenta, nos exhorta, esa es la palabra, nos exhorta a que adquiramos sabiduría antes que el oro y que la plata. Porque el oro y la plata perderán un día su valor, como lo perdió en el tiempo del rey Salomón. Pero la sabiduría jamás al día de hoy se ha devaluado. Al contrario, dice la Escritura que en un pueblo desenfrenado, una persona sabia puede volver a traer la paz a este pueblo. La sabiduría se ha ¿qué? Sobrevalorado, porque escasea. Y el Señor te lo hace tan fácil y tan práctico como si lo que escuchas lo ejecutas, entonces te convertirás en una persona sabia. ¿Qué sucedía con Abigail? Lo que había escuchado de sus padres, ella lo puso en práctica durante su juventud, durante su niñez fue instruida, durante su juventud, y cuando fue desposada lo siguió haciendo. Era una mujer que sabia. Cuando los siervos de Nabal se enteraron de que David venía con su ejército, ¿a quién fueron a llamarle? ¿A Nabal? No. Nabal, con tú que tienes dinero, todo el dinero del mundo, contrátate a algunos guerreros porque se los viene algo bueno. No, fueron con la mujer virtuosa, fueron con la mujer sabia, fueron a consultar y a declararle lo que estaba sucediendo, porque ellos sabían que en la vida de Abigail reflejaba sabiduría, virtud, paciencia, bondad, amor y sobre todo el principio de la sabiduría es el temor a Elohim. Y entonces dice la Escritura, ya saben, que preparó muchísimo pan, muchísimo vino, muchísimo grano, muchísima harina, bocadillos, preparó un banquete para poder llevar como una ofrenda de remisión por el pecado de su esposo y decir, no mates a este hombre, ya lo veremos, ¿no es así? Entonces dice la Escritura
lo siguiente. ¿Qué les pasa? En verso 25, capítulo 25, verso 13. Tomen sus espadas, respondió David mientras se ceñía la suya, y enseguida David salió con 400 hombres, mientras 200 se quedaron cuidando sus pertenencias. ¿Ya? Entonces, sin perder tiempo, en el verso 18 dice, Abigail juntó 200 panes, 2 cueros llenos de vino, 5 ovejas matadas y preparadas, un recipiente con casi 40 kilos de trigo tostado, 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higo. Proverbios 14:1. La mujer sabia construye su casa, pero la mujer necia e insensata con sus manos también, así como uno construye, esta mujer también destruye y derriba su casa. La mujer sabia construye su casa, pero la mujer necia la destruye con sus propias manos. Y les dijo a sus siervos, Abigail, vayan delante, adelántense, dentro de poco yo les voy a alcanzar. Pero no le dijo a su esposo Nabal lo que estaba haciendo. Recuerda lo que leímos en 2 Corintios 9:11. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias para Elohim. Lo que hablábamos, cuando tú das al que no tiene, cuando haces lo que tienes que hacer, el ser generoso, el poder hacer la voluntad del Señor, terminará en acción de gracias al Señor. Gracias, Señor, porque me diste el día de hoy alimento y no me lo esperaba. Como este refrán de la viejita, ¿no? Que dicen que era una viejita que a todo el mundo le predicaba y que justo había un grupo de satanistas y de repente dijeron los satanistas, esta mujer verdaderamente nos tiene hartos. Vamos a consultar con Satán, ¿no? Y que Satán les dijo, envíenle a esta mujer una despensa de todo, que no le falte nada. Y cuando la reciba y esté dentro de su casa, ya acomodado todo, dígale, esto se lo manda el Satán, el malo. Esto se lo manda Satanás. Y la mujer tocaron la puerta y le dijeron a estos hombres, traemos alimento, traemos, y agarraron, y mientras los hombres entraban por la puerta de su casa, la viejita no perdía el tiempo y le decía, arrepiéntanse, el Señor los ama, vuelvan sus corazones al Señor, el Señor les ama, sanen por medio de Él. Y ya cuando hubieron acabado de llenar todo y meterlo todo a la despensa, agarraron los hombres, se miraron unos a otros y dijeron, este es el momento. Le dijeron a la viejita, esto se lo manda Satanás, a quien servimos. Y la señora agarró y dio un grito de alegría. Bendito sea el Señor, porque cuando Dios habla hasta el diablo obedece. Tenía la capacidad de dar y terminar en acción de gracias a Elohim, algo que aparentemente era tóxico y dañino. Nosotros tenemos la posibilidad y ese poder para transformar lo malo en bueno, para poder devaluar lo que el mundo tiene y pretende que tenga un valor y hacerlo tan abajo y tan devaluado que no tenga precio y no tenga estima en nuestras vidas. ¿Sí me explico? Más adelante lo veremos y lo escucharemos con Salomón. El rey Salomón, les voy a dar un pequeño spoiler, hizo que durante todo su reino la plata, el cobre y los metales inferiores fueran devaluados. ¿A causa de qué? De esta gran riqueza que este hombre, a causa de su sabiduría, implementó. Significa que en el tiempo del rey Salomón no había pobreza y no se mercaba con plata ni bronce, sino todo se transitaba y se comerciaba con oro. Esto llegó a los oídos de la reina de Sabá, y la reina de Sabá descendió personalmente para recibir instrucción de aquel que había hecho que la plata se devaluara y no tuviese valor, incluso que hubiese kilos y tirados de plata como si fueran piedras por las calles. Porque la plata era una forma en la cual, oye, la plata, los ciclos de plata que se escuchan en la Torá, era con plata. El oro más bien era como para los que tenían muchas riquezas y para las cosas preciosas, pero se mercaba con plata. Inclusive eran pedazos de plata los que se mercaban. Y a tal grado de que Salomón hizo que se devaluase esto, que ya no existiera más dentro de su reinado y que todo se comerciara por oro. Esto fue algo que nos deja una gran enseñanza. Al día de hoy no estamos hablando de dinero,
Estamos hablando de que tú y yo tenemos el poder, tú y yo tenemos la sabiduría, tú y yo tenemos la envergadura del Señor para hacer que esas cosas que el mundo tiene como sobreestima, nosotros las devaluáramos o las devaluemos. Y aquellas cosas que son inalcanzables, se las podamos alcanzar a las personas el día de hoy. La sabiduría, la pureza, la verdad, la fidelidad. Esto es algo que ya ni siquiera se menciona en este día. ¿Quién es puro? ¿Quién es verdadero? ¿Quién es fiel? En las series, en las películas, en las novelas, lo que más se honra es a la infidelidad. Lo que más disfrutan cuando están en estas novelas y películas es que el hombre tenga 2 mujeres. Que el hombre engañe a su mujer, la casa grande y la casa chica. ¿Me explico? Eso es lo que se virtúa. Pero ¿saben algo? Nosotros, conforme a la autoridad que hemos recibido por el Señor, mediante su palabra, tenemos, repito, la autoridad para devaluar este tipo de acciones, para condenar este tipo de acciones y para poderle decir a esas personas: tú por lo que estás viviendo morirás, mas yo por lo que vivo, mas yo por lo que estoy muriendo viviré. Amén. En ese momento, cuando Abigail se arrojó sobre los pies de David y se acercó a ella, David decía: de nada sirvió este tipo. Protegimos sus rebaños en el desierto y ninguna de sus posesiones se perdió o fue robada. Pero él me devolvió mal con bien. Que Dios me castigue y me mate si tan solo un hombre de su casa queda con vida mañana por la mañana. Esto ya lo explicamos, hablamos acerca de la misericordia del Señor en este juicio. Es interesante poder ver amor y gracia en una matanza, pero en los asuntos del Señor así es. El Señor primeramente da la amonestación. Si una persona no atiende a la amonestación, entonces corresponde ¿qué? El debido procedimiento, porque la paga del pecado es la muerte. Y hablamos acerca, recuerdan, que seguramente Nabal no ofrendaba, seguramente Nabal no diezmaba, seguramente Nabal, que tenía la oportunidad de poder dar de comida al pobre y al necesitado, al extranjero, ayudarlo y socorrerlo, no lo hizo. Era un hombre completamente soberbio, altivo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Elohim, por medio de David, iba a ejecutar sentencia. Esto en el plano natural, pero en el plano espiritual se estaban gestando cosas mayores, cosas que ni siquiera el mismo David, con la cercanía y la conexión que tenía con el Señor, había entendido y sabía. Pero cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro, en el verso 23, y se inclinó ante él hasta el suelo. Cayó a sus pies y le dijo: toda la culpa es mía en este asunto. Mi señor, por favor escuche lo que tengo que decir. Y repito aquí el Proverbios 14:1. La mujer sabia construye su casa, mas la necia e insensata la destruye con sus propias manos. Verso 25. Sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso. ¿Qué es lo que le está diciendo Abigail? Él mismo ya ha sido juzgado y está viviendo las consecuencias de sus aberrantes actos. Por favor, no lo hagas caso. Una persona amargada es una persona que en sí lleva un castigo severo en él mismo. ¿Lo recuerdan? Que después de haberse llamado que Noemí se cambió el nombre aquí en Amara. ¿A causa de qué? De la desgracia y la amargura que le sobrevino. No le vino amargura, le vino desgracia, pero ella no fue capaz de ver la oportunidad que el Señor le estaba dando y ella decidió optar por lo más fácil, la amargura, cerrar su corazón, cerrar sus oídos. En vez de estarse así, el Señor reclinó su cerviz y la puso erguida y dijo: yo soy amargada y mi nombre ya no será más Noemí, sino será Mará. Y Mará significa amargo. Este hombre, Nabal, tenía la misma condición que Mara. Era una persona amarga, era una persona que no podía disfrutar de las cosas que tenía. Era una persona que no podía percibir nada, porque nada le era grato, nada le era agradable. ¿Conocen a una persona así? Que no se puede hablar con él, que no se puede estar tiempo con él, porque se vuelve caótico.
que el simple hecho de que tú le digas buenos días serán para ti. Perdón. Así, buenos días serán para ti. Buenos días eran buenos. No sé, ¿no? Igual si conocen a alguien, pues ténganlo en mente, porque el Señor quizá por medio de nosotros haga algo para ese alguien. Y dice la Escritura que Abigail le dijo: es un hombre perverso y de mal genio, por favor no le haga caso, es un necio, como bien significa su nombre. Nabal significa una persona insensata, una persona necia, una persona que va en contra de la voluntad del Señor. Pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Eso es lo que Abigail se estaba culpando. Es interesante, ¿no? A ver, Abigail, tú ni siquiera estabas. Fuimos a hablar con el jefe de la casa y dices que la culpa es tuya. ¿A qué te refieres? Claro, ella estaba dando a conocer el estado de su marido y decir: la culpa no es de él, porque él es así, pero la culpa es mía porque yo no los vi. Yo no los vi. Si yo les hubiera visto, otra cosa hubiera sido. Y les dijo: pero yo ni siquiera vi esos hombres que usted envió. Proverbios 19:16. El que respeta una orden se respeta a sí mismo. El que deja de cumplirla dicta su sentencia de muerte. Nabal tenía ya su sentencia de muerte. Sin embargo, Abigail había conducido y había aceptado la orden del Señor. Por eso dijo: el que respeta una orden se respeta a sí mismo. Esta mujer tenía no solamente una virtud, sino se daba a respetar entre los siervos de la casa y entre todos los trabajadores que conocían a Nabal. Proverbios 19:25. El tonto solo aprende a través del castigo. Al que es sabio le basta solo con ser reprendido. Interesante, ¿no? Verso 26 de nuestro texto base. Ahora, mi Señor, tan cierto como el Señor vive y que usted vive, ya que el Señor, fíjate esto, impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano. ¿Qué está diciendo Abigail? David estaba encaminado hacia hacer una matanza, hacia edictar y acabar con un juicio inminente a la vida de Nabal y a todo lo que él tenía como posesión. Pero cómo esta mujer se adelanta y le dice: el Señor impidió que usted lo haga. El Señor no ha impedido nada. Nos hemos detenido para escucharte lo que estás diciendo, ¿no es así? Por eso David le dijo: habla, di lo que tienes que decir. Pero esta mujer estaba viendo lo que David no podía ver. Esta mujer sabía que el que ama al Señor practica la verdad, y que cuando alguien practica la verdad, el Señor está con él. ¿Se acuerdan lo que le dijo Abraham al Señor? Señor, yo sé que vas a tener un juicio en Sodoma. Si hubiese allí 50 justos, ¿qué pasaría? Bueno, pues le perdonaría la vida a esos 50. Señor, no hay 50, pero si hubiera 5, si hubiera 1. Ya sabía el Señor a qué se refería. Abraham no estaba negociando con el Señor. Abraham conocía que ¿quién le dirá que no al Señor? Conocía a su Señor. ¿Quién le dirá al Señor lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer? Nadie. Abraham ciertamente conocía al Señor, y tampoco es, como decimos en México, que quería hacerle manita de puerco. Pero el Señor le permitió a Abraham que él pudiese declarar lo que ve en su corazón. Por favor, ten misericordia, Señor, te pido, por mi sobrino Lot. Ten misericordia por él. Esto es lo mismo que estaba haciendo Abigail al decirle: el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano. Y mira qué sabiduría. Él impidió que usted matara y tomara, que todos sus enemigos y los que intenten hacerle daño sean tan malditos como lo es Nabal. Agarró y dijo: amo al Señor, ¿por qué voy a morir? A causa de un insensato. Y por eso dice que todos sus enemigos y los que intenten hacerte daño, David, sean tan malditos como lo es Nabal.
Maldito tiene que ver con desdicha, tiene que ver con no participar, con Separado. estar desconectado, con estar separado. Eso es lo que conlleva la maldición, el no disfrutar de la conexión. ¿Me explico? Es como cuando el móvil se queda sin carga, pues no sirve. Un móvil que no tiene carga no sirve, no tiene utilidad más que para pisar papeles. ¿No es así? Pero, sin embargo, el móvil que se carga, pues tiene mucha funcionalidad y es de gran utilidad para los que lo ocupan de esta forma. Esto es lo que le estaba diciendo Abigail. Todas aquellas personas que no están alineadas a la voluntad del Señor sean tan desdichados como lo es Nabal ya. David entiende que Nabal ya está recibiendo juicio en vida. Una persona amargada genera asuntos en su cuerpo. Una persona con amargura genera un severo grado de bilis. Y saben que la bilis no es buena, ¿no? ¿Qué genera también la bilis dentro de tus órganos? Que tu pH se vuelva ¿qué? Ácido. ¿Y qué pasa cuando dentro de nosotros el pH no está regulado, no está alcalino, sino está todo lo contrario? Se generan ¿qué? Radicales, malignos, libres. Las células se empiezan a volver ¿qué? Muertas. Y a estas células muertas se les llama cáncer. Y este cáncer, entre más nivel de acidez haya en tus órganos, se vuelve más fuerte, se vuelve más grande y se vuelve fatal o letal. Esto es lo que le está diciendo Abigail, ¿te das cuenta? Que sean tan malditos como ya lo es Nabal. ¿Y saben por qué lo digo? Vamos a continuar con esto. Proverbios 31:10. Mujer virtuosa, ¿dónde se hallará? Porque el que la halle sepa que ha hallado más valor que cientos de miles de piedras preciosas. Nos alocamos cuando vemos un diamante, una esmeralda, un rubí. Pero eso no dejará de ser lo que es. Pero una mujer virtuosa puede ayudarte a hacer ¿qué? Más diamantes, más rubíes, más esmeraldas, desde un punto de vista absurdo, vaya, hablando de esto, ¿no? De las piedras preciosas. Tener una mujer virtuosa. Hay un dicho que me encanta y que es verdad: detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Por eso el Señor dijo: le haremos a este hombre una mujer para que sea ¿qué? Su ayuda, y se la pondremos enfrente para que todo el tiempo le haga ver lo que está bien y lo alabe, y cuando esté mal le exhorte para que este hombre pueda volver así. Yo agradezco la vida de mi esposa, que muchas veces yo estoy así y yo solamente percibo una cosa, como le decía yo en esta semana a un hermanito por ahí. Nosotros tenemos un ángulo de 90 grados, científicamente hablando, ¿no? Podemos tener una visibilidad hasta 90 grados, pero una mujer, sus ojos pueden ver hasta una gran parte de lo que yo estoy haciendo aquí. Una mujer lo vería de espaldas. Tiene una visión más amplia, científicamente comprobado, ¿eh? Y el Señor no lo hizo así únicamente para que la ciencia lo comprobara, sino que lo hizo para que mientras el hombre va de frente, abriendo camino, la mujer vaya mirando, ya militando, ¿ya? La vida de Nabal pudo caer en manos de David, y no fue así. Aquí tengo un regalo, verso 27, que yo su sierva le he traído a ustedes y sus hombres. Le ruego que me perdone si lo he ofendido en una manera. Lo he retrasado, lo he hecho bajarse del animalito, lo he hecho esperar un tiempo mientras yo le declaro estas palabras. Mujer virtuosa, ¿quién hallará? La mujer sabia edifica su casa. La mujer que tiene esa virtud siempre te llevará ¿qué? A una reconciliación, a que vuelvas en sí y tengas ¿qué? Piedad y misericordia. Proverbios 31:25. Esta mujer está revestida de fuerza y dignidad y no le teme al futuro. ¿A quién le recuerda esto? Un personaje de la Biblia que tampoco le tuvo miedo al futuro y que fue revestida de dignidad y de fuerza. A la reina Esther, a Rahab también. Personas que veían al Señor y no veían su futuro. Personas que se acercaron al rey sin haber sido llamados por él, sabiendo que el mismo rey podría darle edicto de muerte. ¿Cómo se atreve una mujer a entrar? Una mujer en esos tiempos, ¿no?
sin haber sido llamada. ¿Qué clase de qué? Insulto, qué clase de ofensa, qué clase de muerte. Esta mujer agarró, confió en su Señor y se presentó con el objeto de qué? De salvar la vida. ¿De quién? De todo su pueblo. Rahab hizo lo mismo, de salvar la vida de quién? De su familia. Y esta mujer hizo lo mismo. No importa si me matas aquí, Señor, perdóname si te ofendí, pero voy a salvar la vida de quién, tanto de mi casa, mi esposo, como de mis siervos y mis consiervos. Ninguno de ellos tiene por qué morir. Ninguno de ellos tiene por qué morir a causa de Nabal. ¿Se dan cuenta? 29. Aun cuando lo persigan aquellos que buscan su muerte, le está declarando a Abigail, su vida estará a salvo al cuidado del Señor su Elohim, seguro en su bolsa de tesoros, pero la vida de sus enemigos desaparecerá como piedras lanzadas por una onda. ¿No? ¿Han visto algo que ustedes lanzan con mucha fuerza? Se deja de percibir, se va rápido. O sea, tú lanzas una piedra y, a ver, con una onda, con una resortera, con un charpe, como decimos en México, ¿no? ¿Cómo le llaman aquí? ¿Una tira qué? Tirachinas. Con un tirachinas agarras y ¡san! Lo ves al principio, pero lo dejas de ver. Imagínate, le está declarando las bondades del Señor a alguien que estaba pegado al Señor, alguien que oficiaba delante del Señor, alguien que se ponía el efod para consultar al Dios vivo. Se lo está diciendo una mujer, una persona ajena que nunca había visto en su vida. Alguien le está dando una lección a David aquí, ¿sí o no? Cuando el Señor, 30, haya hecho todo lo que prometió y lo haya nombrado líder de Israel, que esta, fíjate cómo remata con ese, como cuando estás cosiendo y le haces el remate, ¿no? Para que no se rompa todo lo que hiciste. Que esta no sea una mancha en su historial. Entonces, su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga del derramamiento de sangre y venganza innecesarios. Y cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas para usted, por favor, acuérdese de mí, su sierva. David le respondió a Abigail. Proverbios 31:25. Ciertamente estás revestida de fuerza y de dignidad. Ciertamente no le temes al futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias, dice el proverbio. Cuando enseña, lo hace siempre con amor. Baruch Hashem por nuestras esposas. David respondió a Abigail, aparte de esto que yo se lo puse en su boca: alabado sea el Señor, Elohim de Israel, quien hoy te ha enviado a mi encuentro. David despertó. David recibió el mensaje e hizo algo, reaccionó. Gracias a Elohim por tu buen juicio. Y lo que dice la Escritura: la mujer que teme al Señor es digna de ¿qué? Ser alabada. Y le dice David, le alaba: gracias al Señor por tu buen juicio, bendita seas. ¿Qué significa esto? Se nota que estás pegada al Padre, se nota que amas al Señor, se nota que velas en sus estatutos y sus mandamientos, se nota que los practicas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. La Escritura dice en el proverbio que como agua fresca en un desierto caluroso, es la buena noticia que llega siempre a tiempo. Esta buena noticia fue salvación para David, pero no solamente fue para David, también lo fue para Abigail y para su casa. También lo fue para cientos de personas que han leído esto a lo largo de la historia y han decidido no hacer su propia voluntad, sino honrar al Señor. La vida de Abigail es una muestra de que sí se puede vivir en integridad, en rectitud, en fidelidad, en obediencia, y esto todo se resume a una vida en amor, aunque estemos en estos cuerpos corruptos. Abigail vivía con una persona corrupta. Abigail vivía con una persona insensata, necia, maldita, llena de maldad, desinjertado con el Señor. Ella pudo haber tomado dos decisiones: o vivir amargada y ser una horrible mujer como lo era su marido Nabal, como suele pasar,
¿no? O ser una mujer que ama al Señor, que teme al Señor y que todos los días pide por la vida de su marido. La Escritura nos dice, no se hagan ustedes a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Este reino al revés en el que vivimos nos manda a hacer cosas loquísimas, nos manda a hacer cosas antinatura, nos manda a hacer cosas completamente opuestas a lo que viene circulando conforme a lo que dicta el sistema. El ojo por ojo, ¿no? Oye, bueno, sí, yo sé que se dijo en su momento el ojo por ojo porque fue pertinente y necesario, mas ahora yo les digo que si tu enemigo tiene sed, le des de beber. Que si tu enemigo te da una cachetada, tú le pongas la otra mejilla. Que si tu enemigo te pide caminar 1 milla, tú camines 2. Que si tu enemigo te quita tu capa, tú le des también tu abrigo. ¿Qué onda? Esto no es lo que enseña el sistema. Sí, tú me la hiciste, pues ahora yo te la voy a hacer. Sí, ya te conocí, pues ahora tú me vas a conocer. ¿Con qué esas vamos, no? Pues ahora... Eso es lo que te dice el sistema, ¿no? Está bien, mientras no le mates, no pasa nada. ¿No es así? Te enseñan hasta cómo golpear para que si te denuncian no haya muestra de delito. Me han contado, ¿eh? Te enseñan, porque se enseña lo malo. ¿Me explico? Hay esos vacíos legales. Me acuerdo que estaba escuchando una conversación mientras yo estaba de camarero y le habían dicho, fíjate, una persona se metió a robar a la casa de otra persona y esta persona le metió una paliza a la que se metió a robar a su casa y la persona que recibió la paliza le denunció. ¿Quién ganó, chicos? El que recibió la paliza. Y le dice un policía, lo que tú debiste haber hecho es darle la paliza y tirarlo por las escaleras. Así tú podrías apelar a que tú te defendiste y lo empujaste y este cayó. Y entonces la ley no tendrá nada contra ti. ¿Le dijo eso? ¿Quién le dijo? El Señor Justicia. ¿Quién se lo dijo? Porque dentro de la ley hay vacíos legales que dicen, vale, lo pudiste haber hecho, pero no lo hiciste, ¿no? Y ahora tienes una denuncia, y ahora tienes que pagar la costilla rota, el brazo roto y todo lo que le hiciste, que le dio con un bate de béisbol. Tan fácil, le das esa paliza y lo tiras por las escaleras. Todo eso pasó en defensa propia, tú lo empujaste y cerraste la puerta de tu casa. ¿Está? Vacíos legales. Pues estos vacíos legales, nosotros estamos llamados ¿a qué? A pasarlos por alto y omitirnos, y a pegarnos a la legalidad de la Escritura. Si a ti te pegan, pues entonces das la otra. No, o sea, al día de hoy, ¿qué forma lo podríamos aplicar? Si te pegan, si te maldicen, si te burlan, si rechazan la predicación de la... Es más, se burlan de mi chichillo. Me han dicho cada cosa, ¿y cuál es mi forma de responderle? Señor, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Esteban, predicando la voluntad del Señor para que las personas se arrepintieran, fue apedreado, fue lapidado, y lo último que dijo Esteban fue, Señor, te pido que me hagas justicia y que me vengues. ¿Eso fue lo que dijo Esteban? Consúmelo, Señor, con tu ira, porque tú eres fuego consumidor. ¿Eso fue lo que dijo Esteban? ¿Qué fue lo que dijo Esteban? Perdónalo, Señor, por favor, porque no saben lo que hacen. No les tomes esta ofensa, Adonai. No saben lo que hacen. Estas fueron las últimas palabras del apóstol Esteban, antes de que el Señor lo llamara a su presencia. Aplicando el reino al revés. Aplicando la injusticia del Señor, perdón, la justicia del Señor por la injusticia de este mundo. Y esto fue lo que hizo Abigail, tanto que David le dice, alabado sea el Señor que hoy te ha enviado a mí, gracias por tu buen juicio, bendita seas, pues me has impedido matar. Juro por el Señor Elohim de Israel, que me ha librado de hacerte daño, que si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro mañana por la mañana, ninguno de los hombres de Nabal habría quedado con vida. Entonces David aceptó su regalo y le dijo,
vuelve a tu casa en Shalom. Escuché lo que dijiste y no mataremos a tu esposo. Esta mujer respiró. Esta mujer yo creo que recobró el color. No porque desconfiara, sino que no sabía la forma en que iba a proceder David. Ella tenía segurísimo de que el Señor estaba con ella. Y entonces, 36, cuando Abigail llegó a su casa, encontró a Nabal ebrio, dando una gran fiesta digna de un rey. Estaba muy borracho, así que no dijo nada sobre su encuentro con David hasta el amanecer del día siguiente. Por la mañana, cuando Nabal estaba sobrio, su esposa se acercó a él y le contó lo que había sucedido. ¿Y qué creen que sucedió? David no tuvo que matarlo. Entonces, como una consecuencia, tuvo un derrame cerebral y quedó paralizado en su cama como una piedra. Al que practica mal, le va mal. En México decimos, al que obra mal, se le pudre el tamal, ¿no? Al que obra mal, no puede esperar el bien. ¿No es así? El que siembra piedra, no puede cosechar uvas. El que siembra muerte, no puede cosechar vida. El que siembra mentira, no puede cosechar verdad. Hay grandes matrimonios que se han separado, que se han divorciado a causa de que lo que sembraron ellos fue mentira desde el principio, fue infidelidad, fue, ¿cómo se llama? Discusiones, nada estaban de acuerdo, disensiones. ¿Y qué es lo que ellos querían? Yo quiero que mi matrimonio esté bien. Fueron a terapia con psicólogos, fueron con terapeutas, fueron hasta con psiquiátricos. Pero ¿saben algo? Dice la Escritura, no se engañen. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Tú quieres tener una buena relación en tu matrimonio, con tus hijos, pues entonces tienes que dar ese primer paso. El que quiere, como dice el dicho, azul celeste, que le cueste. El que quiere tener una vida de éxito, tendrá que dar ese primer paso. El que quiere tener una familia como el Señor manda, tendrá que dar ese paso. El que quiera tener un matrimonio como el Señor demanda, tendrá que dar ese primer paso. Pero si yo toda la vida espero a que den ese paso, no, es que yo espero, la verdad es que yo quisiera, pero las cosas no son así, pero no pasan así. Y espero que esta persona se arrepienta y venga y se dé cuenta. Pero si yo no doy el primer paso, entonces no podré hacer que las cosas sucedan. Escrito está. No lo digo yo, repito. Lo que menos me gusta es decir cosas que provengan de mí. Pero está escrito en la Torá. Esta es la voluntad del Señor. ¿Quieres algo? Camina. ¿Has entendido el mensaje? Aplica. Y Josué decía, de una forma más sencilla, el que tenga oídos para oír, que escuche. Así de fácil. Unos 10 días más tarde, el Señor lo hirió y murió. ¿Se acuerdan lo que había dicho Abigail? No lo mates, este hombre ya está maldito. Este hombre está muerto y no lo sabe. ¿Recuerdan lo que acabamos de hablar de la amargura? Te va consumiendo por dentro, te va echando a perder. El enojo, el orgullo, todo lo que es malo te va a perjudicar. Todo lo que contiene agentes dañinos te van a terminar perjudicando. ¿No es así? Todo en exceso es malo. Ya habíamos hablado también que incluso mucha Torá en exceso es mala, porque la Torá no está diseñada para ser devorada. La Torá está diseñada para ser consumida paulatinamente, lentamente. El Señor le dijo a Juan, come este rollo. Al principio te sabrá como dulce, pero cuando haya pasado por todo tu tracto intestinal, será amargo como la hiel. No estoy hablando de que el consumir la Torá sea amargo. Estoy hablando de que todo en exceso es malo. El proverbio dice, la mucha miel hastía.
La mucha miel hostiga. Cuando comes algo dulce, una galleta, y te compras un paquete de galletas, y por goloso comes una, llega un momento en el que dices, basta, ya no quiero más, ¿no? Lo mismo con lo salado, te hostigas. Bueno, la Torah no está diseñada para correr. La Torah no está diseñada para atragantarse. La Torah está diseñada, como dice la Escritura, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada, la leche pura. Emet no se atraganta de leche, sino que come muchas veces. No come una sola vez para llenarse todo el día, sino que en el día va comiendo muchas veces para saciarse. La enseñanza que el Señor nos está dando el día de hoy es esta. Mientras tú y yo permanezcamos en constante alimentación del Señor, basado en el testimonio de la vida de Abigail, con sus padres lo que hicieron con ella lo que aprendió en la niñez y lo empezó a practicar durante su niñez hasta su edad madura, cuando ella se fue tomada en matrimonio, y lo siguió replicando. Si tú y yo al día de hoy vamos consumiendo un poquito de Torah, vamos leyendo un poquito de la palabra del Señor, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la Escritura del Señor, entonces el día de mañana habremos hallado ¿qué? Ese tesoro, ese tesoro de perlas preciosas, ese elixir, como dice la Escritura. El reino de los cielos es comparado a una persona que cava en un campo y se encuentra ¿qué? Un tesoro inmenso. Vende todas sus posesiones para comprar ese campo. ¿Ya? Es necesario que nos despojemos de todo lo que venimos haciendo habitualmente, que no nos está llevando a la felicidad, a la sabiduría, al conocimiento, al discernimiento, a la toma correcta de decisiones, a una vida funcional marital, a una vida funcional en familia, a una vida funcional individual. Es necesario que para hacer y ver cambios dejemos de hacer las mismas cosas que venimos haciendo hasta el día de hoy. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y no lo dijo literal, sino que dice la Escritura que no se puede poner un vino nuevo en una bota vieja, en un odre viejo, porque el vino nuevo lo va a romper. Alguien quiere tener una verdadera relación con Yehoshua, tiene que deshacerse de todo lo que crea que es correcto y cotejarlo con la Escritura para ver si verdaderamente es correcto. Hay que hacer limpieza, como lo hacemos en Hamatzot. Agarramos y empezamos a ver todos los agentes leudantes, todos los vinagres, todo esto, venimos leyendo esto y el otro, fin fan fon, pero en nuestra vida es necesario que lo hagamos. Abigail es la prueba viviente, junto con Rahab, junto con Esther, junto con Ruth, junto con Débora, de que la mujer virtuosa no nace siendo virtuosa, sino que adquiere la virtud. Adquiere la virtud, porque el principio de la virtud, el principio de la sabiduría es el temor de Elohim. Amén. Unos 10 días más tarde el Señor hirió a Nabal y murió. Cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo, alabado sea el Señor, que vengó el insulto que recibí de Nabal y me impidió que tomara venganza por mí mismo. Nabal recibió el castigo por su pecado y después David envió mensajeros a Abigail pidiéndole que sea su esposa. Ay, Dios mío. Pero una mujer de esas hay que tenerla cerca siempre. Siempre. Y David dijo, no lo estoy haciendo mal, de momento. Ha muerto, ha quedado viuda, puedo desposarla. Pero una mujer como esas no se encuentra todos los días. Proverbios 31:30. Los encantos pueden engañar y la belleza no dura para siempre, pero la mujer que honra al Señor es digna de alabanza. Cuando los mensajeros llegaron al Carmelo y le dijeron a Abigail, David nos ha enviado para que te llevemos a fin de que te cases con él, entonces ella
se inclinó al suelo y respondió: yo, su sierva, estaría encantada de casarme con David. Aún estaría dispuesta a ser una esclava y lavar los pies de sus siervos. Esta es la más bajita de todos. Con tal de estar con el ungido del Señor, no estaba hablando de David, estaba hablando con aquel que el Señor ha llamado, ha ungido. Sí, el sentir de ella no era de, ay, voy a estar con el guapote. Voy a estar con el rey, voy a estar con el futuro rey. Lejos estaba de su corazón acercarse a David o aceptar este compromiso porque David era el futuro rey, no, sino que una persona que está llena del Señor es deseada por muchos. El Señor lo había llevado por algo, y eso era algo que a ella decía: yo quiero estar donde lo que el Señor ha elegido, ¿no? Si tú estás lleno del Señor todo el tiempo y todos los días, habrá personas que querrán estar contigo, habrá personas que querrán pasar tiempo contigo, habrán personas que querrán siempre buscar de qué forma puedan ayudar, puedan servir, puedan preguntar, puedan saber que tendrían una sabia respuesta. ¿Cómo lo estaba haciendo esta mujer? Que al contrario, David quería estar con una mujer que supiera qué decir, cuándo callar, una mujer que lo pusiera ¿dónde? En su lugar, en sus cabales, conforme a lo que la Torah dice. La Torah dice que la mujer aprenda ¿qué? En silencio. ¿Haciendo qué? ¿Honrando a quién? A su esposo. Cuando las mujeres aman al Señor, como un acto secundario van a amar a su esposo, porque sabrán que su esposo es el reflejo más cerca que tendrán de Yehoshua. Y servirán. Hay un ejemplo que dice que Sara ni siquiera trataba a Abraham como su viejo, sino que se refería a él como su Señor. ¿Por qué lo hacía esto Sara? ¿Porque Abraham se lo impuso? Sara sabía que Abraham era amado de Dios, que Abraham hacía la voluntad del Señor. Por lo tanto, Sara no veía a Abraham como su esposo, como algo físico. Sara veía a Abraham como esta voz de su Señor, y se refería a Abraham como su Señor. Esto choca en este mundo que hay mucho del feminismo, y esto choca porque no se conoce el trasfondo ni el contexto. Pero cuando verdaderamente conocemos el contexto de que no hay, este Abraham de verdad se pasaba, le decía a su mujer que le llamara a su Señor. No, él nunca le pidió nada, sino que ella, a causa de la comunión que tenía con el Señor, se refería a Abraham como si fuera su mismo Señor. Porque ella inclusive veía la autoridad de parte de Dios que tenía su marido. Esto es lo que estaba haciendo Abigail. Y por eso le dijo, no soy... Sí, mira, dice, yo, su sierva, estaría encantada de casarme con David. Incluso, aunque esto no me lo pidiera, estaría dispuesta a ser una esclava y lavar sus pies de sus siervos. La mujer que teme al Señor es digna de ser alabada, así como el hombre que teme al Señor es digno de ser reconocido. Proverbios 31, 11, 12. Su esposo puede confiar plenamente en ella y nunca le faltarán ganancias. Ella no es un estorbo para él, sino una ayuda para todos los días de su vida. Así que enseguida Abigail se preparó y llevó 5 de sus siervas como asistentes, se montó en su burro y fue como el mensajero de David y se convirtió en su esposa. Proverbios 19:14. La casa y la riqueza se heredan de los padres, pero la esposa virtuosa es un regalo de Elohim. Proverbios 12:4. La mujer ejemplar es gozo y corona de su marido, pero la mala lo destruye. David también se casó con Ahinoam de Jezreel, así que las dos fueron sus esposas. Mientras tanto, ya que había Shalom en la casa de Shaul con David, Saúl le había dado su hija Mical, la esposa de David, a un hombre de Galim llamado Paltí, hijo de Laís. Así termina este capítulo, con muchos sentimientos encontrados, con mucha confrontación, porque esto de que hable acerca de la mujer también significa que nosotros como varones, como maridos,
No nos podemos quedar abajo. ¿Sí me explico? Una mujer siempre estará segura y feliz cuando un hombre hace lo que tiene que hacer. Cuando un hombre no hace lo que tiene que hacer, a esta mujer virtuosa le será más difícil llevar esa virtud al conocimiento de su marido. Pero si ambos están caminando correctamente de la mano, no en yugo desigual, no me refiero a que uno sea creyente y otro no, sino que dentro del mismo, de la misma emuná, de la misma educación, pueden no conocer y estar de acuerdo con las mismas cosas. Eso también se llama yugo desigual. Pero si efectivamente van en un mismo carril, van tomados de la mano, yo te ayudo, tú me ayudas, yo te doy, tú me das, no te doy para que me des, sino porque de lo que hay en mí es lo que hay para ti. ¿Me explico? Yo, por ejemplo, en el trabajo llego reventado, cansado, pero llego sabiendo de que a mi esposa ni a mis hijos les faltará nada, porque he hecho lo que me corresponde en la parte natural. Y luego en la parte espiritual, pues toca también darles enseñanza en casa, que podamos orar juntos, que podamos estudiar juntos. Porque yo sé que mientras yo estoy fuera, mis hijos están en las mejores manos y la casa no se va a caer. Porque mi mujer estará haciendo lo que el Señor le ha demandado que ella haga. Así que mientras yo estoy en el sol, ella está en la sombra, yo estoy sudando, ella está sudando también, y ambos estamos llevando esta carga que el Señor nos ha puesto. ¿A qué? A la unidad. Para que cuando termine el día, los dos agarremos, nos echemos, nos abracemos y digamos, uff, fue un día muy ajetreado para los dos, pero Baruch Hashem, un día más. Así que familia, aprendamos de esos testimonios, que para esto están estos libros poéticos, estos libros proféticos, estos libros ejemplares y históricos y de testimonio, son para eso, para que tú y yo aprendamos práctica, sencilla y didácticamente. ¿Quieres tu matrimonio feliz? Da el primer paso tú. ¿Quieres a tus hijos caminando bien, que sean elogiados, que no sean escarnio para tu vida? Pues da el primer paso tú. ¿Quieres que tu vida personal sea de luz y de beneficio para muchas personas? Pues da ese paso tú. Amén. Pues familia, Shabbat Shalom, Baruch Hashem, y un Shabbat más que contamos con la fidelidad del Señor, un Shabbat más que contamos con su amor, con su palabra, con su enseñanza, con su reprensión, porque si algo amo yo del Señor es cuando me reprende, porque yo sé que es para mi bien. Cuando me jala las orejas o cuando me da en el culete, como dicen aquí, pues es correcto. Cuando mis hijos son corregidos y disciplinados, ellos saben que son amados, para que no hierren, para que no se conduzcan a hacer el mal. Así que si el día de hoy hemos sido animados, Baruch Hashem, si hemos sido felicitados, Baruch Hashem, si hemos sido exhortados, Baruch Hashem, si hemos sido disciplinados y corregidos, Baruch Hashem. Como dijo Job, si aceptamos lo bueno del Señor, también vamos a aceptar lo malo del Señor. Lo que es malo para nosotros, porque para el Señor, porque Adonai quitó y Adonai dio, bendito sea el nombre del Señor. Así que familia, Shabbat Shalom, Shavua Tov, y bueno, nos sabremos para la próxima. Shalom.